En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Hemos visto en nuestra anterior meditación cómo el Señor nos llama a la santidad. Y en esta meditación vamos a prolongar la enseñanza que dábamos en nuestra anterior meditación, hablando sobre un encuentro que nos narra el Evangelio, el encuentro de Jesús con el joven rico. Es un joven que, según nos narra el Evangelio, salió al encuentro del Señor porque quería alcanzar el reino de los cielos. También nosotros queremos heredar la vida eterna y para ello es necesario que emprendamos un camino de conversión. Y este es el primer punto de nuestra meditación. Jesús nos llama a la conversión. No hay santidad sin conversión. ¿Estamos llamados a la santidad? Pues bien, para abrazar, para poder vivir la santidad, el camino necesario es la conversión. La predicación de Jesús, según nos narran los evangelios, comenzó precisamente con esa llamada a la conversión. Nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, que Jesús comenzó su predicación de esta manera: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Por tanto, en la enseñanza de Jesús, desde el comienzo mismo de esta enseñanza, es fundamental esa llamada a la conversión. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El Catecismo, en el número 1428, también renueva para nosotros esta llamada del Señor a la conversión. Nos dice el Catecismo: la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa, al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Por tanto, la segunda conversión es una tarea ininterrumpida
para toda la Iglesia y también para todos y cada uno de nosotros. Sigue el Catecismo. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Por tanto, es un esfuerzo nuestro de conversión, pero que está atraído, movido por la gracia de Dios, por su misericordia, que nos ha amado primero, que nos llama, que nos concede el don que necesitamos, la ayuda que necesitamos para poder vivir y realizar ese camino de conversión. Nos decía el Catecismo que la llamada a la conversión sigue resonando en toda la Iglesia, en la vida de los cristianos, y tenemos que entenderlo como una llamada personal para cada uno de nosotros. Y aquí nos puede ayudar mucho precisamente el Evangelio del joven rico. Es el encuentro personal de este joven con Jesús. Y en ese encuentro personal también el Señor nos ilumina su encuentro personal con cada uno de nosotros. Nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Vamos a ir analizando este pasaje precioso del Evangelio que contiene tantas enseñanzas para nuestra vida espiritual. En primer lugar, vemos en el joven rico un buen comienzo, unos buenos deseos. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, corre al encuentro de Jesús. Habría oído hablar de ese gran maestro y tenía mucho deseo de encontrarse con él, va corriendo a su encuentro. Hay, por tanto, un buen comienzo, unos buenos deseos. Además, se arrodilló ante él y podemos ver en este arrodillarse un signo de gran respeto a este maestro, de gran veneración. Y la pregunta que le hace es sin duda buena y manifiesta unos buenos deseos. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven sabe que Jesús es bueno para él. Le llama maestro bueno, que es bueno para su vida. Nosotros también conocemos a Jesús como aquel joven. También muchas veces corremos a su encuentro, nos postramos a sus pies. Nosotros sabemos
que Jesús es Dios y nos postramos por tanto ante el Señor para adorarle. Sabemos que es bueno para nosotros y para nuestra vida. Por tanto, también en nuestro caso, muchas veces hay buenos comienzos, buenos y sinceros deseos en la vida espiritual. Y entonces Jesús le dice: ya sabes los mandamientos. Y comienza a enumerarle los mandamientos fundamentales de la ley de Dios en lo que se refiere al trato con las demás personas. Y el joven responde: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Por tanto, era un buen creyente, observaba los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo pone en el alma un deseo de aspirar a más, de buscar algo más que los mandamientos. En cierta manera, podemos ver eso en el joven rico, cuando le dice a Jesús: todo eso lo he cumplido desde mi juventud, como diciendo, hay algo más que deba hacer, hay algo más que pueda hacer. El Espíritu Santo pone en nuestras almas un deseo de aspirar a más que simplemente cumplir los mandamientos. La vida espiritual, vivida con perfección, con plenitud, no es simplemente cumplir los mandamientos, hay una aspiración a más, a una entrega mayor, a un amor mayor. Y esto lo suscita el mismo Espíritu Santo en nuestro interior. Esta aspiración a más, estos deseos mayores, porque Dios mismo nos prepara así para un paso adelante que nos va a pedir en nuestro camino interior. El buen comienzo, los buenos deseos, tienen que llegar a madurez, a plenitud. Continúa entonces el diálogo de Jesús con el joven rico. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Jesús le mira con amor, se quedó mirándolo y lo amó. Qué expresión tan preciosa para nosotros, para aplicarla a nuestra propia relación con el Señor. Qué bonito pensar, y es verdadero, no es simplemente una cosa bonita, pero irreal. Qué bonito pensar, sabiendo que es verdad, que Jesús también se queda mirándome a mí y me ama. Cuando especialmente Jesús siempre nos mira con amor a todos, pero podemos decir todavía más cuando ve en nosotros buenos deseos, en nuestro deseo de seguirle, de ser sus discípulos, de ser buenos cristianos. Cuando ve estos buenos deseos, Jesús nos mira aún con mayor amor, porque su corazón, que es tan bueno, se complace enormemente y se goza en los buenos deseos de sus hermanos, que somos nosotros, de los hijos de su Padre. Cuando ve esos buenos deseos que Jesús sabe que le agradan tanto al Padre del cielo, pues Jesús se goza inmensamente y mira a esa persona con un enorme cariño, con una enorme bondad. Así podemos pedir al Señor la gracia que experimentemos en nuestra oración, en nuestros ratos
de intimidad con Él, cómo Él me mira con amor. Y ponderar esto en nuestra oración, saborearlo. Jesús me mira con amor, me mira con inmensa ternura, con inmenso cariño. Y entonces es importante que nosotros experimentemos, que captemos esa mirada de amor que el Señor tiene sobre nosotros. ¿Por qué es tan importante? Porque solo cuando nos sabemos, cuando nos experimentamos intensa, profundamente amados por el Señor, es cuando tenemos la fuerza y la gracia para poder dejarlo todo y emprender el camino de la perfección de la santidad. No conformarnos simplemente con cumplir los mandamientos, sino dar un paso más, el paso de la perfección, el paso de la búsqueda determinada, profunda de la santidad. Nos lo explica de un modo precioso San Juan de la Cruz en el primer libro de la subida al Monte Carmelo, capítulo 14, número 2. Dice así: para vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la voluntad para gozar de ellos, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el de su esposo, el Señor Jesús, para que teniendo su gusto y fuerza en éste, tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros. Qué importante, qué luminosa es esta enseñanza de San Juan de la Cruz. Para vencer los apetitos y los gustos de todas las cosas que nos alejan de Dios, esos apetitos y gustos en los que a veces estamos inflamados, que nos envuelven, que nos dominan, que dominan nuestra voluntad, nuestros deseos. Para poder dejar todo eso, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el de su esposo. Qué bonito. Es decir, para poder emprender con determinación el camino de la santidad, tenemos que dejarnos inflamar por el amor de nuestro esposo, de Jesús el Señor. Porque no podemos negar unos amores, los amores diríamos a las cosas del mundo, no podemos negar, renunciar a esos amores, a esos gustos, si no hay una inflamación de un amor mejor, de un amor mayor, en la cual inflamación encontremos fuerza para dejar lo anterior. Por eso hemos insistido a lo largo de nuestro curso, y todavía tendremos que insistir mucho en ello, fundamental en el camino de la vida espiritual, enamorarnos del Señor. Cuando nuestra alma, nuestro corazón está enamorado del Señor, podemos volar en el camino de la santidad. Si se va enfriando nuestro enamoramiento, o si nunca hemos experimentado ese enamoramiento profundo del Señor, nuestra vida espiritual siempre va a ser renqueante. Vamos a ir como tirando de un peso que nos resulta muy difícil de ir llevando, muy difícil avanzar, porque no volamos. Volamos cuando estamos enamorados.
y estamos enamorados cuando nos experimentamos primero profundamente amados. Por eso, en la vida espiritual, lo primero es dejarme amar por el Señor, dejarme mirar cada día, dejarme mirar por Jesús cada día, experimentar siempre de nuevo cuánto me ama Él y experimentándolo siempre de nuevo, dejándome inflamar por ese amor tan grande, precioso, incomparable que el Señor me tiene, entonces podré volar en el camino de la santidad, porque sintiéndome tan amado, surgirá de mi corazón amar con todo mi corazón, y para poder poseer ese amor que se me entrega de una manera tan maravillosa, dejo todo con mucha más facilidad, porque no lo dejo simplemente negando un bien sin tener claro qué otro bien voy a obtener a cambio, sino niego un bien que comprendo que es un bien menor, precisamente para abrazar con mucho gozo y poder poseer un bien que es mucho mayor. Solo cuando Jesús ha mirado al joven rico con amor, le pide que se lo entregue todo. Solo cuando le ha mirado con amor le dice: una cosa te falta, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús nunca nos pide que lo dejemos todo sin depositar esa mirada de amor sobre nosotros. Cuando digo dejarlo todo no me refiero solo a la vocación, a la vida consagrada o al sacerdocio, que supone de una manera especial dejarlo todo para seguir al Señor. No me refiero solamente a eso. Es verdad que en esas vocaciones hay una llamada especial a dejarlo todo, pero en cierta manera el Señor nos llama a todos los cristianos a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque significa, como dice San Benito, no anteponer nada al amor de Cristo. Podemos decir dejarlo todo en segundo lugar. Es la misma enseñanza de San Ignacio en los ejercicios espirituales de la que ya hemos hablado. Solo querer las cosas creadas en tanto en cuanto me ayuden a alcanzar el fin para el que he sido creado, que es la unión con Dios, la contemplación de Dios, amar y servir a Dios. Por lo tanto, todos tenemos que dejarlo todo, que todo esté en segundo lugar, en comparación con el seguimiento de Jesús, con el amor de Jesús, con nuestro deseo de entregarnos a Él con una vida santa. ¿Qué sucedió entonces? Que el joven rico se marchó triste, precisamente, señala el Evangelio, porque era muy rico. El joven no llegó a captar que el amor de Jesús era mucho mejor que todo lo demás. O quizá de alguna manera llegó a captarlo, pero la gracia de Dios le estaba pidiendo un paso interior que él no quiso dar. Estaba apegado a sus riquezas, no quería renunciar a ellas. Sí quería alcanzar la vida eterna, pero sus riquezas ocupaban el lugar central en su corazón, un lugar que por lo que se ve en su reacción estaba por delante de su deseo de vivir la vida divina, de entregarse a Dios. Y se marchó triste.
se marchó triste, porque cuando ponemos otras cosas por delante del Señor, al final eso deja tristeza en nuestro corazón. Lo único que nos da una alegría en nuestra vida, en nuestro interior, que va creciendo más y más cada vez, es el seguimiento del Señor, el amor del Señor. El amor de Dios y entregarnos a ese amor genera en nosotros una alegría que, como se abre a la alegría infinita que es Dios mismo, siempre tiende a crecer y a desarrollarse más. Mientras que cualquier otra alegría, cualquier otra cosa en la que pongamos nuestro corazón fuera de Dios, tiende a irse desgastando en cuanto a la alegría que es capaz de hacernos experimentar. Solamente el amor de Dios puede darnos una alegría que se abre hasta el infinito y que crece más cuanto más se posee. Cuanto más se posee, más crece la alegría. Mientras que en las cosas creadas, humanas, mundanas, cuanto más se posee algo, al principio se puede experimentar una alegría por la posesión de un bien que comenzamos a tener, pero una vez que ya lo poseemos y lo tenemos, vamos sintiendo que no nos llena. La alegría va empezando a decrecer y nos vamos sintiendo vacíos. Y por eso tenemos que buscar otro bien creado y después otro y después otro, y nunca nos llena, porque solo el amor de Dios puede llenar nuestro corazón. El joven rico quería ser bueno, quería alcanzar la vida eterna, pero cuando recibió la llamada a la santidad, a la perfección, que en cierta manera buscaba, pero que cuando le fue descubierta de manera plena, no quiso abrazar, no se determinó. Queda por tanto en bueno, es bueno, cumple los mandamientos, pero no es santo. Esta es una actitud espiritual en la que nosotros podemos vivir y a veces instalarnos, ser buenos cristianos, buenos en el sentido de cumplimos los mandamientos, no queremos hacer pecados mortales, no queremos hacer grandes pecados, pero al mismo tiempo que somos buenos cristianos, pactamos con ciertas cosas que nos impiden la entrega plena al Señor. Esto es lo que se denomina la mediocridad espiritual. Es una vida en la que hay un cierto seguimiento del Señor, hay una observancia, un cumplimiento de los mandamientos de Dios, pero no una entrega plena, total, absoluta, una búsqueda determinada de la santidad. Vamos a tomar unas enseñanzas del libro de la dirección espiritual del Padre Luis María Mendizábal, que nos habla precisamente de la mediocridad espiritual y nos da algunas notas esenciales sobre este estado interior. Nos dice así: la mediocridad espiritual es un lamentable estado generalizado hasta un elevado porcentaje entre los que siguen la vida de perfección evangélica. Merece particular atención porque suele causar graves daños al dejar en un nivel medio a quienes en los planes de Dios y según el ritmo que habían comenzado a llevar, estaban llamados a cumbres excelsas de transformación
en Cristo. Son enseñanzas para reflexionarlas profundamente en nuestro interior. En realidad todos estamos llamados a cumbres excelsas de transformación en Cristo. Lo hemos visto en nuestras anteriores meditaciones. Hemos hablado un poco de estas cumbres maravillosas, de esta maravillosa transformación en las tres personas divinas, de esta divinización que Dios desea concedernos, de estos deleites celestiales, de esta fusión con la Santísima Trinidad a la que estamos llamados. Pues bien, la mediocridad espiritual hace que aquellos que somos llamados a esas cumbres maravillosas nos quedemos en un nivel medio, como sin seguir volando, sin crecer, sin una vida que crece y crece cada vez más en el amor. Es un nivel medio. Fijémonos que no es que sean, cuando caemos en la mediocridad, no es que nos quedemos siendo malas personas, malos creyentes, malos cristianos, no, pero tampoco elevándonos hacia esas cumbres excelsas, sino un nivel medio. De ahí viene la palabra mediocridad. Un nivel medio no es la santidad. Y esa mediocridad deja en la vida espiritual como un tono de tristeza. No es como una persona que vive como con una profunda ilusión, con un profundo gozo, con una sonrisa preciosa en el rostro y sobre todo en el alma, porque tiene la alegría de Dios como una fuente de agua viva que está manando constantemente en su interior. No, sino como una tristeza, como el joven rico, como un tono de cierto cansancio, de cierta desilusión, de cierta monotonía, de cierto, pues ese nivel medio como un poco gris. Sigue el padre Mendizábal. No es un fenómeno de los primeros esfuerzos espirituales. Tiene el carácter de un cierto retroceso, empapado de un cierto cansancio y desilusión. Viven la vida espiritual, pero su vida tiene algo de superficial, de ficticia, de falta de encarnación real. Hay una renuncia práctica a la santidad total. De hecho, se ha renunciado a la santidad total. Ha quedado como en ese nivel medio, que no es malo, pero tampoco tiene ese fervor, ese deseo intenso de entrega al Señor, de santidad total. Como decíamos en nuestra anterior meditación con palabras de Santa Teresita, no quiero ser santa a medias, decía Santa Teresita. Pues bien, cuidemos mucho, queridos hermanos, si experimentamos que de alguna manera podemos estar cayendo o viviendo en esa mediocridad espiritual, que nuestra vida espiritual no sigue avanzando, que estamos como cansados, como desilusionados, como con un tono de tristeza. Cuidado con todo este tono interior. Si de alguna manera experimentamos esto en nuestro interior, es importante que nos detengamos en presencia del Señor y que le pidamos la gracia de comprender lo que nos está ocurriendo interiormente, el estado que estamos viviendo, y que le pidamos al Señor: Señor,
no quiero ser santo a medias. Señor, no quiero vivir la vida de seguimiento tuyo como con cansancio, como con desilusión, como con una cierta desgana, como con una monotonía triste. No, Señor, yo quiero entregarme del todo a ti. Que no quiere decir, entendedme bien, no quiere decir que siempre tengamos que sentir un gran fervor. Hemos insistido en ello ya otras veces. El sentimiento en la vida espiritual no es lo más importante. A veces podemos estar buscando una entrega muy profunda al Señor, muy verdadera, muy intensa. Lo estamos buscando de corazón, pero no tenemos sentimiento de fervor. Y experimentamos como un combate, como una lucha, como un cansancio. Pero atención, no pactamos con ese estado interior, no nos conformamos con las imperfecciones, con los apegos que descubrimos en nuestro propio interior. El problema no es que a veces tengamos imperfecciones, apegos, si luchamos contra ellos. El problema es cuando dejamos de luchar y pactamos con esas cosas y ya las aceptamos como una parte, por así decir, inevitable en nuestra vida, o una parte contra la que nos hemos cansado de luchar. Pactamos con ciertas cosas que vemos y entendemos que en realidad no son camino y modo de santidad para nosotros, pero en la práctica renunciamos a seguir luchando contra esas cosas para buscar la santidad total. Cuidado, pues, con este estado. San Juan de la Cruz nos habla en el primer libro de la Subida, capítulo 11, número 4, de esas imperfecciones habituales en las que el alma se asienta y nos avisa mucho del peligro de esto. Dice San Juan de la Cruz: cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito, aquí está la clave en estas palabras, imperfecciones en las que tiene el alma asimiento y hábito, se ha habituado a ellas y ya no lucha contra ellas, se ha asentado en ellas, se ha agarrado a ellas, se ha asido a ellas y ya no quiere dejarlas. Pues bien, cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito es tanto daño para poder crecer e ir adelante en virtud, atención a lo que dice, que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, es decir, puntuales, que no tiene hábito de ello, que no está asido a ello, pero cae en un cierto pecado venial, en una imperfección, pero que no proceden de ordinaria costumbre, de ordinario hábito, de alguna mala propiedad ordinaria. Pues bien, esas imperfecciones o pecados puntuales, dice San Juan de la Cruz, no le impedirían tanto cuanto el tener el alma asimiento a alguna cosa. Aquí ve el gran peligro San Juan de la Cruz, cuando tiene asimiento, cuando está habituado a alguna imperfección, a algún apego, a algún gusto que no es de Dios y que no quiere dejar. Sigue San Juan de la Cruz, porque en tanto que le tuviere ese hábito de imperfección, ese asimiento, excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima.
porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso. Igual me da que un pajarillo esté asido a un hilito que a una cuerda mucho más gruesa. Basta con que esté asido a algo que no podrá elevar el vuelo. Aunque el hilo sea muy fino, si el pajarillo está atado al hilo y no lo rompe, es imposible que se eleve. Pues igual, si nuestra alma está asida, atada por alguna cosa imperfecta, algún hábito de imperfección, algún gusto, algún apego, que sabemos que no es de Dios, que nos está impidiendo crecer y entregarnos de verdad al Señor, pero no lo queremos dejar, entonces no podemos volar y elevarnos, como le pasa al pajarillo. Sigue diciendo San Juan de la Cruz: verdad es que el hilo delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no le quiebra, no volará. Y así es el alma, que tiene asimiento en alguna cosa, que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Muy iluminadora y muy importante esta enseñanza de San Juan de la Cruz. No pactar con ningún pecado, con ningún hábito de imperfección. Cuidado cuando nosotros pactamos con algo de esto, por ejemplo, porque lo justificamos. A veces justificamos, hemos pactado con algo que no es de Dios y en cierta manera no nos falta la luz para verlo, pero al mismo tiempo buscamos justificaciones. Por ejemplo, diciendo, no, si esto no es pecado, y a lo mejor no es pecado, pero no me está ayudando a crecer. Ese hábito no me está ayudando a entregarme plenamente a Dios. Bueno, no pasa nada, no es para tanto. A veces nos surgen estos pensamientos y el demonio se encarga de tentarnos y engañarnos de esta manera. Bueno, tampoco hay que ser tan exagerados en la vida cristiana, tampoco hay que pasarse, lo justificamos de unas formas o de otras. O a veces no es que lo justifiquemos, nos damos cuenta de que no está bien y no lo justificamos, pero estamos cansados de luchar, no tenemos ya como ánimo, como fuerza para luchar más, y a veces de ahí nos puede venir la justificación. Es que ya no tengo fuerzas para más. Sé que esto no me está ayudando, sé que no estoy entregándome al Señor en santidad, pero es que ya no tengo fuerzas para más. Lo he intentado tanto, o es tan difícil, o es que estas circunstancias que tengo son tan difíciles. Si tuviese otras circunstancias, si estuviese en otra situación, pero claro, es que así no puedo, ya no tengo fuerzas. Son engaños del demonio. Aunque se presenten con justificaciones muy adornadas, aunque sea verdad que a veces el combate es muy duro y podamos experimentar un gran agotamiento, y es verdad que puede pasar en la vida espiritual vivida con verdadero fervor, que a veces se experimenta momentos y etapas de gran cansancio, de gran combate, y sentimos que no podemos más. Pero atención, nunca nos va a faltar la gracia de Dios si nos abrimos para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguirnos uniendo más al Señor. Pidamos luz al Señor sobre estos pecados o apegos concretos de nuestra vida, sobre estas imperfecciones, sobre estas justificaciones, sobre estos cansancios, desánimos,
Pidamos luz al Señor para no quedarnos ahí como detenidos, para no quedarnos ahí como bloqueados, para no quedarnos ahí sin poder seguir creciendo y elevándonos y volando en el camino maravilloso del seguimiento del Señor. Y pedir al Señor, Señor, dame ánimo, dame esperanza, dame confianza para no dejar de luchar. Y dame mucho amor, Señor, dame amor. Inflama mi corazón con el fuego de tu amor, porque el fuego del amor tiene un poder inmenso para hacernos vencer, como antes explicábamos, todos los obstáculos y todas las dificultades. Es muy importante que en nuestra vida mantengamos siempre el deseo de la santidad, que no lo vayamos perdiendo. Atención a esto. Hay veces que nos puede ocurrir que hemos tenido momentos de verdadera búsqueda de la santidad, de verdadero fervor en la vida espiritual, pero es muy frecuente que con el paso del tiempo, con el paso de los años, nos vayamos cansando y desanimando, como que vayamos perdiendo en ese deseo, en esa búsqueda, en esa hambre y sed de la santidad. Recordemos la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, de la santidad, porque ellos quedarán saciados. Que tengamos hambre y sed de la santidad. Que mantengamos vivo ese deseo con el paso de los años. Con el paso de los años han de llegar crisis en nuestra vida interior. Esto es inevitable, es necesario y es hasta bueno, porque es un camino y un momento en que la gracia de Dios nos está esperando. Al principio de la conversión, especialmente cuando una persona ha tenido una vida o una etapa de alejamiento del Señor y se produce una conversión, al principio se experimenta mucho fervor y mucho deseo de santidad, de entrega plena a Dios, pero atención con el paso de los años y con la llegada de las crisis. Las crisis son un momento que Dios nos ofrece para que crezcamos en la santidad y en el amor. Pero de toda crisis pueden salir dos consecuencias. O bien, dando un paso adelante de entrega y de amor en la crisis, se produce ese crecimiento en la santidad y en el amor. O bien, dada la dificultad de la crisis, el alma se asienta en la desilusión, en el cansancio, como en una mediocridad, como en un tono de tristeza, como hemos visto en el joven rico. En nuestra vida, queridos hermanos, si es una vida en la que de verdad vamos buscando la entrega al Señor en santidad, en nuestra vida, antes o después, ha de llegar ese momento difícil, de gran crisis, de sufrimiento, de dolor, de incomprensión, de humillación, de cansancio, de desánimo o de desilusión. Se puede presentar de una manera o de otra, pero esos momentos y ese gran momento de gran crisis llegará. Y es un momento maravilloso de gracia,
donde nos está esperando el Señor para un paso maravilloso en el camino de la santidad y en la unión con Él. Es un paso adelante que podemos decir que no muchas almas dan, pero las que lo dan experimentan unos toques de la gracia divina incomparables. Tenemos que entender que de verdad hay momentos muy fuertes, muy duros. Hay crisis realmente terribles. No entendamos la mediocridad o las crisis que a veces se dan como es que es una persona floja, es que tiene falta de virtud, es que por eso experimenta esa crisis, por eso está cansado. Atención, hay veces que realmente los sufrimientos son muy grandes, las crisis son muy profundas, las dificultades son fuertes y no es nada fácil dar ese paso. Y a veces cuesta tiempo largo dar ese paso adelante. Y una crisis está ahí como atrancada el alma en ella y cuesta salir adelante, dar un paso adelante en la crisis, dar ese paso de santidad. Puede haber, por ejemplo, sufrimientos muy intensos por una enfermedad muy dolorosa que nos haga sufrir físicamente mucho y entramos por la enfermedad en crisis espiritual, o por la enfermedad de un ser querido que nos está haciendo sufrir mucho, o una persona a la que tenemos que cuidar que está enferma con todo el sufrimiento y las dificultades que conlleva, o crisis muy fuertes por una gran humillación que ya hemos sufrido en nuestra vida, por una gran desilusión, o por algo por lo que hemos trabajado mucho sinceramente en Dios y a lo que en un momento dado tenemos que renunciar, o personas amadas de las que en un momento dado nos tenemos que separar. Pues pienso, por ejemplo, en la separación de un sacerdote, de un religioso que está ejerciendo una misión pastoral, unido a ciertas almas, a ciertas personas, a las que se entrega en su parroquia, en su actividad pastoral, con verdadero fervor, a las que ama profundamente en Dios, y en un momento dado, se tiene que separar de ellas, por ejemplo, porque el obispo le cambia de parroquia, o en la vida de un seglar, por una situación laboral, tiene que cambiar el lugar en el que vive y muchas cosas en su vida, y es un desapego muy grande y un gran sufrimiento realmente. En fin, puede ser de muchas maneras, y situaciones que estábamos viviendo en Dios y procurando la santidad, y de repente llega un cambio en nuestra vida y no estábamos haciendo nada malo, pero entramos de verdad en un momento de gran crisis por una renuncia, por una separación que a veces la vida hace que surja y que en el fondo, misteriosamente, el Señor nos está esperando ahí y nos está llamando. Y a veces nos surge esa pregunta, ¿pero por qué el Señor me pide esto? ¿Por qué el Señor ahora me separa de todo esto? Si yo estaba viviendo todo esto en Dios y buscando de corazón la santidad y estaba viviendo bien mi seguimiento de Él, ¿y por qué ahora de repente el Señor hace que todo cambie y entramos en una gran crisis? Además, la providencia suele disponer que en ese momento de gran noche oscura de la que nos hablan los santos, noche oscura que es el preámbulo de un maravilloso trabajo de la gracia, de una maravillosa
eclosión de la gracia en nuestra alma. Pues bien, en ese momento de noche oscura, la providencia hace que todo parezca unirse contra la pobre alma, tanto los sufrimientos que provienen del exterior como el gran combate, el gran cansancio y la gran desazón interior. Nos lo dice así Santa Teresa, precisamente en el libro de las moradas, cuando el alma está preparándose para dar ese gran paso a las séptimas moradas, como a un momento de maravilloso crecimiento, de una unión ya con el Señor, difícil de expresar con palabras, que son las séptimas moradas. Pues bien, en las sextas moradas, en ese momento de combate para poder acceder a las séptimas moradas, nos dice Santa Teresa: «Oh, válgame Dios, ¿y qué son los trabajos interiores y exteriores que padece hasta que entra en la séptima morada? Por cierto, que algunas veces lo considero y que temo que, si se entendiese antes, sería dificultosísimo determinarse la flaqueza natural para poderlo sufrir, ni determinarse a pasarlo por bienes que se le representasen». Es decir, es tanta la dificultad y tan fuerte el combate que si el alma lo supiese antes, viene a decir Santa Teresa, pienso que se sentiría incapaz de atreverse a ello. Pero la providencia, en sus caminos sabios y maravillosos, hace que precisamente se experimente justo cuando llega el momento, y la gracia de Dios la ha preparado para ese momento, para esos grandes combates, para esos grandes sufrimientos y sequedades interiores, a través de los cuales va a realizar, si el alma se sigue abriendo y dejando hacer por la gracia, va a realizar el Señor ese paso maravilloso a las cumbres de la santidad y de la unión con Dios. No hay por tanto que asustarse, sino hay que confiar en la gracia de Dios y apoyarse siempre en ella. Le podemos pedir al Señor en nuestra oración: Señor, ayúdame a descubrir ese paso tuyo por mi vida, ese momento de crisis que es momento de gracia, ese momento de sufrimiento en el que me estás esperando. Ayúdame, Señor, a ver ese momento con tus ojos, con la luz de la fe, y a dar ese paso adelante que tanto bien me hará, que tanto me unirá a ti y que así me hará tan feliz, me llenará de una alegría y de un gozo tan profundo que ya no son gozos y alegrías terrenas, sino divinas y celestiales. Podemos también acudir a María en esos momentos de grandes crisis espirituales y de grandes combates. Ayúdame, Madre mía, en ese gran momento, en ese gran paso, en esas grandes crisis de la vida interior, de la vida humana en general, como seguimiento del Señor. Quiero acabar recalcando esta idea. La gran clave es el profundo enamoramiento del Señor. Si el alma se mantiene muy enamorada del Señor, recibirá de Él la gracia para librar esos combates, superar esas crisis
y llegar a la cumbre de la santidad. Pero si el amor se va enfriando y vamos poniendo el corazón en otros amores, en otros gustos, en otros apegos, en otros descansos, entonces no tendremos fuerza para dar esos grandes pasos en la vida interior. Y para mantener ese enamoramiento es fundamental nuestros tiempos de oración personal, porque es en esos tiempos de oración personal, cuidados con amor, con delicadeza, con fidelidad, cuando nos dejaremos mirar con amor por Jesús, como hemos visto en el encuentro de Jesús con el joven rico. Jesús le miró con amor. Lo decíamos al principio, este punto es clave. Jesús le miró con amor. Detenernos en esa mirada de Jesús. A buen seguro que el joven rico no se detuvo en su interior en esa mirada de Jesús incomparable, no la ponderó, no la saboreó en su corazón. Si lo hubiese hecho, hubiese tenido fuerza para dejarlo todo. Quizá en un primer momento se hubiese marchado triste, pero si hubiese retenido en su corazón y en su mente esa mirada enamorada del Señor, si la hubiese ponderado, orando después, en el secreto de su corazón, en la intimidad con Dios, hubiese dicho, tengo que dejarlo todo para seguir a Jesús. Merece la pena, todo lo que tengo no es nada en comparación con esa mirada de amor que Él ha depositado en mí. Pues bien, en nuestra oración dejémonos siempre mirar por el Señor, dejémonos enamorar por Él y así, con gran gozo, lo dejaremos todo, le seguiremos y podremos alcanzar las cumbres de la santidad. A la Virgen María y a San José se lo pedimos así para que nos alcancen estas gracias maravillosas del cielo. Que el Señor nos bendiga a todos, queridos hermanos, mucho ánimo y adelante en nuestro camino de la santidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor.